Hoy va a estar con nosotros Ayu. Él se va a introducir solo pues, un poco lo que nos va a hablar un poco de todo su trabajo, pero tiene mucho que ver con él, entonces voy a dejar que él empiece y introduzca. ¿Cómo está? Me llamo Ayo. No hablo español. I'm sorry. I think you don't want to listen to me speak Chinese. And doesn't want to listen to me speak Spanish, so I'll speak in English. And both of them will do the translation for me. And this is my first time speak in English but translated in Spanish. So we'll see how it goes. But I prepare a lot of pictures and I hope it goes well. Él piensa que no quieren escucharlo hablando en chino, de pronto no van a entender la mayoría. Y en español menos porque no saben nada de español. Es la primera vez que es un poco raro para él que le toca en su segunda lengua que lo traduzcan. Entonces es como su traducción al inglés y después nosotros al español. Entonces también es como un ejercicio de entendernos un poco chévere que vamos a tener hoy acá. So before we start, I think I want to say I'm really honored to be here, and I'm really happy because I believe the reason I'm here, there's a lot of coincidence, but I'm also coming from a place. I'm coming from Taiwan, not China. It's a little bit different, and the place where I'm from is also proud of food culture, and also we were also being colonized by several countries. So when I come here in Bogota, in Colombia, I feel very attached and I feel very welcome in several ways. Se siente muy honrado de estar acá con todos ustedes. Siente que hay una gran coincidencia en estar acá, que él viene de Taiwán, no de China, viene de Taiwán, y su cultura es muy apegada como a la agricultura y a la comida. Y eso siente que está en común con nosotros. Entonces cuando llegó acá se ha sentido como muy bien recibido y ha podido ver muchas de las cosas y relacionarlas con su cultura, ¿no? So I will start. And I'm an artist. I do sculpture and also installation, but I also participate in a lot of different activities. And the project I choose is, I think, is related to the conversation I see yesterday and from Él es un artista, pero que además de eso pues, ha realizado múltiples actividades. La conversación de hoy. Sí, la conversación que tuvimos ayer tiene mucha relevancia para lo que va a hablar hoy. So, before I talk about project, I want to show a picture. This is the best drawing I do in my whole life. It was when I was 6 years old, because when I drew this picture, my teacher took the drawing in front of everyone and said, see, this is the wrong example of observation. So I never drew again after 6 years old. Este dibujo fue el último dibujo que él hizo en toda su vida, porque cuando tenía 6 años en el colegio nos pusieron a hacer un dibujo, y cuando él terminó el profesor cogió este mismo dibujo y les dijo a toda la clase, si ven, este es un ejemplo de mala observación, esto es como no se hace. Entonces desde ese punto él no volvió a dibujar nunca más en su vida. So that's my trauma. I'm just saying everyone can really be an artist even though you can't draw like me. Entonces él dice que cualquiera puede ser un artista aunque no puedan dibujar como él, cualquiera puede ser un artista. I started to think about making art when I was 22 years old. I started with photography. Empezó por el arte cuando tenía 22 años, se interesó por la fotografía. And the category inspired of me is actually I was thinking to be a war photographer. Estaba interesado en ser un fotógrafo de guerra. And I think if I want to be a war photographer, then I should know more about survive. And in Taiwan, it's mandatory to be in the military, so I volunteered to join the Special Forces in parachute culture. Al tener este deseo de ser un fotógrafo de guerra, debía conocer un poco sobre cómo sobrevivir y como el servicio militar no es obligatorio, se unió a los fuerzas armadas.
was the picture I took when I was in the military. But after I left the military, I had an interview with American Associate, but they rejected me in the last part of my interview because of my passport. Because Taiwan is not a country, so we need a visa to enter every single country in the world, and they cannot hire me because I cannot go to somewhere right away. Y entonces como él quería ser un fotógrafo de guerra, hizo todo lo que necesitaba hacer para ser fotógrafo de guerra. Y el último paso era pasar por este, pues, como burocracia de la entrevista con Estados Unidos, y lo rechazaron porque Taiwán no es un país. Entonces su problema de visa es complicado para viajar por todo el mundo, entonces no pudo ser fotógrafo de guerra. So I turned my interest into society in Taiwan, and there's a lot of conflict between the citizen and the government during the past 5 years, and I took a lot of pictures of them. Entonces movió su interés hacia la ciudad de Taiwán y sus ciudadanos. En los últimos 5 años ha habido mucho conflicto entre sus ciudadanos y el gobierno, y tomó muchas fotos justamente de estos conflictos. So I would say this is the beginning of how I really care about my surrounding through my action. Like I do something to respond to my environment. Entonces acá empieza su interés y cómo entendió su responsabilidad con la sociedad a partir de las acciones que él toma en relación a esto. But then very soon I feel I'm not satisfied because I think this doesn't work at all for me. Después de un tiempo no se sintió satisfecho porque sintió que no estaba funcionando para nada a nivel personal. So I'm going to talk about one project. It's actually right after I started to think about what I can do. And this is a building in Taiwan, a historical building, and the architect is a classmate of Ai Pei. It's the easiest way to introduce him because he's a Chinese. Entonces es lo que les va a hablar de un proyecto que fue uno de los que hizo justamente después de esta revolución. Y este edificio, que es un edificio histórico en Taiwán, fue diseñado por uno de los compañeros de Ai Pei, que es el arquitecto de la famosa pirámide de Louvre. The government in Taiwan, they decided to demolish the building because they want to build a new one, of course, like everywhere else in the world. El gobierno quería destruir el edificio para construir uno nuevo, como se construyó verdadero. And that's actually a place that I went to. It's a little bit like a building inside of the school. It's kind of half of the building was used by the government and half of the building was used by the school, but it's a building inside of a campus. El edificio que está dentro de un campus, la mitad del edificio es usado por el gobierno y la otra por parte de la escuela, la universidad a la que estudió Mario. So it was a long fight. It's like 5 years, and in the end, they still make the decision they can to demolish the building. Después de 5 años de condenarlo, decían que lo iban a demoler. And as you see, there's a lot of holes on the wall. It's because in the 60s, architects in that time, they tried to combine the traditional Asian materials, it's glass tile, it's like ceramic, into concrete, because it's a modernism architecture, so they want to combine the two styles together. So that's the reason you see a lot of holes on the wall. Los huecos que ven en la pared del edificio se debe a que el edificio se construyó en los 60 y que los arquitectos, los modernistas en ese momento de Taiwán querían combinar la cerámica tradicional de Taiwán con los métodos de arquitectura de ese momento. Y esto fue lo. So at that time, I was thinking, what should I do about this building? Can I make art about it? Or should I make photography about it? Or should I make archive about it? Entonces estaba pensando, cuando empezó a hacer el proyecto, si debería hacer arte sobre el edificio, o debería fotografiar el edificio, o de pronto hacer un registro, un archivo sobre el edificio. And my first idea is, can I explore the building by myself without letting the government demolish the building because I like it so much? Su primera intención fue, ¿puedo destruir yo el edificio antes de que el gobierno lo destruya? And the next one is, I was thinking, can I cover it and then no one will see it? And then we can just pretend it is disappeared now and we don't have to do anything. Puedo cubrirlo y pretender que no está,
esa podría ser su opción. Y también antes creo que decía que destruirlo o fotografiarlo o qué hacer o cómo aproximarse. So, but then I realized someone did it before, so I don't want to do it. Entonces después se dio cuenta que alguien ya lo había hecho, entonces digo, no, ya no quiero hacerlo. And just by the way, there's one addition. I didn't go to art school in my undergrad, so this is a department of philosophy, it's not a department of art. Él no estudió arte cuando estaba en la universidad, entonces este edificio era un departamento de filosofía y no era de arte, nada relacionado con eso. So the first thing I do is that I started to do a very detailed research of the building, and then the idea came out. What I decided to do is I decided to spend a whole year to wash the whole building before it is demolished, and take off all the interior decoration and pipelines, clean them, categorize them, put them back into the building, and that all the material demolished the building. Entonces él empezó a hacer una investigación minuciosa de todo el lugar y ahí fue cuando la idea apareció y decidió que lo que él quería hacer era limpiar todo el edificio antes de que lo demolieran. Entonces, y sacar todas las partes y categorizar todo y limpiar cada una de las partes antes de que fuera destruido. This is very coming from a funeral idea of cleaning body before you bury, and also to see your beloved again. I'm sure this exists in every culture in the world. Viene la idea de la muerte cuando los cadáveres los limpian antes de celebrar como su muerte, entonces como que quiso conmemorar el edificio de esa misma manera. So this is how the building looked like when we entered the building. I spent like a lot of time trying to convince the government, the city hall and the school to let me use the building. And I'm lucky to get their authorized because it's abandoned for a year and then they will demolish it. Tuve mucha suerte que el gobierno me dejara pues trabajar ahí, así era como estaba, llevaba un año abandonado porque lo iban a tumbar y era complicado que le dieran el permiso, pero pues tuve suerte y se lo dieron. So this is some working pictures because I really want to finish the idea of taking apart everything, so really take apart everything. Estas son unas fotos que quiero mostrar de cómo fue quitarle cada cosa y limpiar cada cosa. Entonces, quiere ser muy específico mostrar el proceso en que realizó eso. So it was, I believe we cleaned 14 tons of trash because we got 28 times of trash can cars, and every time it's 500 kilograms. Aproximadamente cree que limpió por ahí 14 toneladas de basura o pues partes, en general de partes del edificio, porque fueron un montón de camiones que más o menos medían y eran ese peso. So you see that that's the material, the windows, the doors, the glass, and the wood, the stone, the materials. Y ahí pueden ver todos los materiales, la madera, la piedra, en general los materiales. So everything I do is categorize them, put them aside, wash them, and clean them. And this is the part that I clean the building. I really washed the whole building. Esa es la parte en que lavo todo el edificio y en realidad lo limpié. So then I open the building and invite people who had used the building before to come back to the building and see it again. Y después invité a toda la gente que había estado relacionada con el edificio para que lo vieran una vez más, así como limpio. So this is the installation of the building. Y esta es la instalación del edificio. Y utilizó como los mismos materiales que habían dentro para modificar ciertas partes, pero todo venía del edificio. And of course, after the project, I spent almost a year. And after my project, within 30 days, and then they demolished the building, and all of the installations inside of the building and campus demolished. Y 30 días después de que terminó la exposición, destruyeron el edificio y con eso pues todo lo que había dentro se murió con la demolición. So this is the project I done in 2010 to 11.
And after this, I did another project, which is about the agricultural issues in Taiwan. Ese proyecto lo trabajó del 2010 al 2011 y al terminarlo se metió con otro proyecto de sociales en Taiwán. And before we start, I would like to tell a little history stories. Quiere hablar un poco de la historia de Taiwán. So in 60s, America they overproduced their agricultural products because they have a big machine. They invented a big machine in the 50s. En Estados Unidos hicieron superproducción o sobreproducción de agricultura porque tenían unas máquinas muy grandes y desarrollaron los 50. And they cannot finish the food, so they have to find a place to eat them. In Taiwan, since there's so many people, we have 25 million people in Taiwan, but we probably only 1/10 the Colombia, the territory. And Taiwan is also a little brother of the big brother, and they will buy anything from America. Entonces Estados Unidos tuvo que, nos están comiendo toda esta comida y Taiwán tiene 25 millones de habitantes y acepta todo, es como el hermano menor de Estados Unidos y acepta todo por parte de ellos. Sí, entonces pues Estados Unidos decidió que lo mejor era como ofrecerles esta comida para vendérselas y poder no perder esta sobreproducción de alimentos. So they signed a contract with the government in Taiwan, and they decided at least every year they have to sell 400,000 tons of wheat flour into Taiwan. Firmaron un contrato con Estados Unidos, Taiwán, Estados Unidos, en el que debían anualmente mover 400,000 toneladas de harina de trigo de Estados Unidos a Taiwán. But the problem is we eat rice, pasta. El problema es que comen arroz y no comen pasta. So, smart government, it's very smart, like every government in the world, they invent a brilliant idea. In the 60s and the 70s, they started to provide free lunch, free breakfast in elementary school, and the free breakfast is bread and milk. Entonces, como los gobiernos son muy inteligentes, decidieron, como nadie comía esta comida que se está, ¿sabes? La tenían que comprar porque ya firmó el contrato, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Entonces el gobierno piensa, vamos a regalar comida a los niños y durante 10 años en los colegios, leche y pan, que no está dentro de la dieta en Taiwán, no estaba dentro de la dieta de Taiwán. And also in lunch, it used to be 5-day lunchbox for the kids. It's usually 5 days rice. Now it's been turned into 2 days noodle, 3 days rice. Y antes el almuerzo eran los 5 días arroz, ahora se ha cambiado a 3 días pasta, 2 días arroz. So it's very easy, the whole generation, their diet changed. Y es muy fácil, toda la dieta de una generación cambió. So we started to eat bread. Entonces empezamos por primera vez a comer pan. And then we started to import a lot of wheat flours from America. Y empezamos a importar un montón de flores de matas So this is just some history pictures from that era. So let's go into the project we are working on, because I'm coming from a farm and I'm coming from basically a farm and cook family. So my family is very familiar with the history of the changing of the agricultural products. Él viene de una familia agricultora y no trabaja en carnes, entonces están muy familiarizados con la historia de la agricultura en Taiwán. So my father and I, basically it's his project. I'm only the assistant, like doing shady things for him. And the thing he started to do is he started to invite a lot of farmers in Taiwan, and then started to grow wheat by ourselves. But okay, entonces este proyecto en realidad es del papá de Ayo y él simplemente le ayudó en algunas cosas. Lo que hizo su papá fue invitar a una cantidad de granjeros de Taiwán
para trabajar con esta área. But of course, it would never enough because Taiwan is not a place to grow wheat. So the basic idea is we use our products to produce, this is a picture of the farmers, and to produce some products to tell people that we cannot eat wheat in Taiwan. This is a wrong product to eat. El problema es que en Taiwán no se cultiva y tampoco se puede cultivar mucho trigo. Entonces empezamos a desarrollar una serie de productos para mostrarle a la población que no se puede cultivar y no se puede comer el trigo en Taiwán. Yes, so we make beers, we make soy sauce, we make cookies, and we make different cookies. Hacen cerveza, salsa soya, galletas y otro tipo de galletas. So this become the campaign of that we try to express the idea of we are eating the wrong diet. Esto era la campaña para expresar la idea de que están comiendo la dieta equivocada. So imagine if 40 years ago they give us a lot of corn and then we eat a lot of arepa now. Si hace 40 años les hubiesen dado mucho maíz, hoy en día estaría comiendo mucha arepa. So we've done this project for 10 years, and I think we'll skip this part. Then there's another small project I do with the wheat and the cookie products, which is I designed a knife, which we call them sickle. It's only for cutting rice and also wheat. Este proyecto duró 10 años y posteriormente a él ya se involucró un poco más y empezó a desarrollar, a trabajar también con el trigo y con una hoz que se usó para cortar el trigo. So this is an object that sells with the products to the buyers of the cookies and the beers. Entonces a los compradores de las galletas y la cerveza se les daba esta hoz. So we want them to see the tool the farmers is using, but the most important part is I have a manual inside of the box, and that's the most important part for me. Bueno, que la parte para él más importante de todas es el manual que empezaron a desarrollar dentro de la caja del producto. So basically in the manual, I'm kind of making fun a little bit about the tool, also about the situation. Entonces dentro del manual él como que se burla o tiene un poco de humor al respecto de la situación. But the most important part is I make a proposal inside of the manual. Pero la parte más importante es que él hace una propuesta dentro del manual. My proposal is I'm going to collect money, and then we are going to buy a land in North America to produce wheat for Taiwan. Entonces mi propuesta es, vamos a recoger plata y vamos a comprar un pedazo de tierra en Estados Unidos para producir trigo para Taiwán, pero en Estados Unidos. And so basically this is the whole box form. I'm going to sell them an idea, but in the same time tell them it's ridiculous that we're eating this. Entonces esta es el producto que se está vendiendo en la caja como Toy Kit, pero él dice que está vendiéndole una idea, la idea de que es ridículo que estemos trabajando este tipo de nombres. And we are actually starting the second part now. Probably next month we're going to the crowdfunding. We're going to do a crowdfunding in the same time in Taiwan and America, and then put the issues there, and then see how much money we can get. But of course, it's gonna fail, but it's meant to be failed. Que ya van a empezar la segunda parte y van a hacer como el crowdfunding, pues como Kickstarter, como pues buscar la plata para hacerlo, que obviamente va a fracasar, pero está hecho para fracasar. El éxito de esto pues viene por otro lado. So this was a project I've done in 2012, around 2012, and then I started to notice a different method of working with people and thinking and making, and that's the next part we're going to talk about. It's much more not like an artwork or conceptual work, it's much more like a way of thinking and working.
Lo que vamos a mostrar ahorita es como una nueva parte donde se ha empezado a involucrar trabajando. No es un trabajo de arte, es más como una nueva forma de pensar y que tiene en cuenta un poco como la colaboración. And I think open source should be a more familiar ideas for this audience here. I'm not sure, but I assume it's more familiar to you. Él asume que el open source, las cuentas abiertas, pues sí, open source software también, ¿no? Como que es algo familiar para la mayoría de ustedes, pero Wikipedia. como Wikipedia o pues todos los softwares libres que se pueden modificar libremente. So basically the idea is just like the hashtags, you act, you respond. But the important thing is we're trying in the time of open source, we have so many data, but we don't know how to think about it and how to use them. Those data including a lot of data from a huge institution or from government or from corporations. Hay interacción, en primer lugar, para el open source, por ejemplo, con los hashtags, pero además dice que en este momento de tanta información y de tanto acceso a este tipo de cosas, hay muchísimo data, mucha información que no sabemos cómo interpretar o qué hacer con esta en relación, sobre todo, digamos, al gobierno. Take example, like every country has their own budget, and of course they will release their budget in a PDF file or in a paper, and suppose every citizen has the right to see them. Por ejemplo, los gobiernos deben presentar el presupuesto del país en un PDF o de manera impresa, porque todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder a esta información. But who is going to see them? Pero ¿quién va a ir a mirar esto? And of course for the government, the more information they release, you get more tired and you see this. Mientras más información suelta el gobierno, más nos cansamos y menos vemos y entendemos. And the ideas of big data started from the 90s because the computer can calculate more, so they generate way more data that we can handle. La idea del Big Data surgió en los 90 con los computadores porque como son máquinas que pueden calcular y procesar más, pues puede haber muchísima más información que la que nosotros como humanos podemos procesar. I'm interested in this is because I'm afraid of the government become bigger and bigger, and not only I am afraid of it, there's a lot of people in the world is also afraid of this. Dice que está interesado en esto porque le teme mucho al gobierno y al crecimiento constante del gobierno. No está solo en esto porque hay mucha gente que al mismo tiempo se atemoriza de este crecimiento del gobierno. So we'll come back to this page later, but I'm going to introduce one thing first. It's called Hackathon. It's a combination of hack and marathon. Ya posteriormente volveré a esa página, pero ahora quiero introducirles un concepto que es el de hackathon, que es la combinación de hackear con maratón. The basic idea is a group of computer programmers and coders, they get together, and another group of people, they get the data and also get the paperwork, the PDF file, the resource that you are interested, but you don't know how to deal with. Entonces estos maratones consisten en programadores y codificadores que se reúnen con otro grupo de personas que están interesadas en cierto tipo de información pero no pueden accederla, y los hackers o los programadores se dedican a compilar toda la información que puedan sobre el tema en el que estén interesados el otro grupo. And people get together, eat, and then deal with the data. La gente se reúne, come y trabaja la información. Y hay que explicar que no es una actividad ilegal porque toda esa información es libre, entonces pues lo que hacen es manejarla y organizarla. And accidentally, Taiwan was one of the best places to have the hackathon because there's too many computer geeks. Remember the Made in Taiwan era? So they produced too many geeks there. Y en Taiwán les fue muy bien con esto porque hay muchos como computer geeks o como, ¿cómo se diría? Como nerds de la computación, porque como toda esa cosa de Made in Taiwan generó mucho hardware de computación, entonces había mucha gente disponible para realizar este proyecto. So Taiwan was actually the country which is do this as good as
America, of course, like we see America, but America is actually they have a huge, strong strength in the society, is also fighting with the government. Y que Taiwán fue uno de los que se acercó mucho a Estados Unidos y que uno siempre piensa que a veces Estados Unidos es como, sí, como la verdad, ¿no? Eso digo. Pero en realidad en computación tienen un nivel, una cosa crítica del sistema muy grande también, internamente, y han sido muy críticos con su propio sistema. So this is an example for America. I get into this website, I typed down a random zip code. This is an area in New York, and then there's the senator's information. I click on it, and then I get where is his donation from. Entonces, esto es una página, por ejemplo, de Estados Unidos, que básicamente lo que pone es un código postal, el que sea, e inmediatamente el sistema recupera la locación, esta es una locación en Estados Unidos, y muestra dónde hay ciertos senadores, y en este caso le muestra qué cantidad de donaciones ha hecho este senador. But this is not the most amazing part, because American government, they already have the law of open source and transparency in the 60s, so it's very easy to get access to those data archive. Estados Unidos desde los 60 tiene ciertas unas leyes ya de transparencia para el open source, sí, bueno, en general. Entonces acceder a este tipo de cosas es muy fácil y legal. So the example I'm going to talk about here is the example from Taiwan, because Taiwan is also a fucked up country, as what I see here. It's very similar. The government is very similar too. Entonces que él va a mostrar el ejemplo particular de Taiwán, que es un país que también está un poco igual de jodido por lo que él ha podido ver, y el gobierno es similar. So the law in Taiwan was set up to open the data to, we have the access to know the congressmen how much money they get from whom. Toca ir al Congreso para saber esta información de la que hablábamos, de cuánta plata tienen los congresistas y de quién viene y todo esto. But the only way you can get access to it is go to this building, go to this small room, and pay and get paper, print. La única manera de acceder a la información es ir a ese edificio, a ese cuarto pequeño que ven en la presentación, e imprimir toda la información. No hay nada digital, toca imprimir y pagar para imprimirla además. And of course, no one is going to print it. No, nadie la va a imprimir. And also, every congressman, averagely, they have 800 pages of file. Y cada congresista tiene 800 páginas de información, y pues la totalidad es casi imposible. So they are smart, they know it's not gonna happen. But in the past 2 years, it was very, very fucked up. Everything's really bad, like fighting on the street, and it's really bad situation, and everyone is angry. So there is a non-profit organization. They pay the money to that people to go and print them. Entonces, en los últimos 2 años habían muchos problemas, muchas protestas. El gobierno pensaba nadie lo va a hacer, pero entonces una organización sin ánimo de lucro pagó para que se imprimiera todo. So there's more than 10,000 people take turns. They make orders on the Excel files in the Google document. Everyone just goes say, okay, I'm going to print these 10 pages tomorrow. Y entonces más de 10.000 personas se reúnen a imprimir y se distribuyen como de a 10 páginas y todos empiezan a imprimir esta información. So basically, we collect only the paper file. Remember, it's only the paper file, not digital data, for the past 10 years. Básicamente lo que hicieron al principio era recolectar toda la información en papel de los últimos 10 años. And then there's the next step, is there's more than 10,000 programmers. They jump into the situation, take over, they write programs, digitalize those papers, and then also data them into useful data. Y más de 10.000 programadores se unieron y se apoderaron de esto y empezaron a desarrollar software para poder manejar toda esta información. So basically, now we have the digital file of the past 10 years of every single congressman, where their monies come from. Y ahora básicamente tienen la información de los últimos 10 años de toda la gente del Congreso, de dónde viene su dinero. But of course, they might not be true, but at least we have something, because they think we will never get access to it, but maybe they'll be honest.
puede que esta información no sea correcta, pero como ellos en primer lugar no esperaban que tuvieran acceso a este tipo de información, ya por lo menos pueden empezar a ser honestos o no. So in this website, you can see this is all the congressmen belong to one party, and then you can actually get access into any single person, and then see where is their money come from. Esa primera tabla que vieron es todos los congresistas que han sido parte de un mismo partido, y además pueden acceder a los perfiles individuales de cada uno de los congresistas y ver en estas tablas exactamente de dónde vino su plata. So this is the example, because we don't have a lot of time, so I have to keep moving, but this is the example of one of the thing in Taiwan, and I want to show another example. Como no tenemos mucho tiempo, quería mostrarles ese ejemplo, pero ahora les voy a mostrar otro tipo de open source en Taiwan. Okay. So in Taiwan, there's a law. They say every hospital they have to have a website, and the website has to have information about their emergency room. Hay una ley en Taiwán que todos los hospitales tienen que tener una página de internet, y esa página de internet tiene que contener información sobre sus salas de emergencia. But there's nothing you can compare them. You can't compare you cannot see them in the same time, so you have to click like every website. No hay una manera de poder verlas simultáneamente para comparar entre estas salas de emergencia. So, example, because I think about this example because I'm here. One of my friends, Nicholas, he was hurt 2 days ago, and he has to go to the hospital, but we don't have any information about any hospital. Hace 2 días Nicolás, otro de la Fundación 1418, se enfermó y tuvieron que ir a una sala de urgencias, pero de antemano no sabían a cuál ir porque no tenían ninguna información. So, in one of the hackathon, we talked about it, and then we decided to coding all the websites of their emergency room information together in one website. En una de esas maratones de hack decidieron coger en Taiwán toda la información de todas y sintetizarla para que la gente pudiera tener esa comparación de a cuál ir y en qué estado está cada uno. So whenever you get something emergency, you can just go here and you can know which hospital you should go. Y entonces cuando hay una emergencia, pues uno puede saber a qué hospital ir. So this is one of the example, and I'm going to show the last example. This is one accident happened in Taiwan. It was a year and a half ago. I'm not there, but I think this is a wonderful example. It was a gas explosion. Eso fue un ejemplo grabado porque hace año y medio hubo una explosión de gas en Taiwán. Afortunadamente alguien no estaba allá, pero me parece que es un ejemplo perfecto para hablar. And it was the worst in history ever. Really, really bad. El peor de la historia que ha habido en Taiwán. So at that time, the whole area, just around the explosion area, all the electricity was died, water is died. Alrededor de la zona de la explosión, como el perímetro, se cayó toda la electricidad, todo el agua, todos los servicios. But after 20 minutes, one of the programmer, he start a map, and then he write a very simple note. He want people to check if they have signal, so that he can draw a line of a safety area. Entonces, a los 20 minutos del accidente, un hacker armó en esta plataforma un software muy sencillo, donde puso una nota en que cada persona que tuviera señal en la periferia del incidente informara que tiene señal para poder justamente delimitar exactamente dónde estaba la zona afectada. And also he invite people to report if your house is safe, and then can have people to be there. Y al mismo tiempo reportar si las casas de cada una de las personas cerca está bien y si puede aceptar gente afectada por el accidente. And also in the same time report traffic, report damage, and in the end, the government has to use their file because they collect every information in 90 minutes. Fue tan buena la información que recolectaron estos hackers en 90 minutos que el mismo gobierno utilizó la información. And also the newspaper can only rely on their information because they have no way to collect those files. Desde los mismos periódicos y las noticias que no tenían forma de recolectar esta información, tuvieron que usar esta información de los hackers para...
So this is the way that I'm very interested in the recent maybe a year or 2 years, because let's go back to the beginning, like the hashtags. You see, there's data. I think the interesting is you don't know where is the data. It's not disappeared. It's legal. It's not even illegal. It's legal, and you just don't know where it is. That's the first question. Primera pregunta que le interesa, digamos, sobre estos hashtags es que la información no se ha desaparecido, está, es legal, pero ninguno de nosotros sabemos cómo hacerla y ni siquiera dónde hacerla. Because hiding data is not illegal. Porque esconder esta información no es ilegal. So where to find it is one thing that I think is very interesting. And the second part is how do we respond to a language that we don't understand? Entonces, me parece muy importante primero poder acceder a esta información, cómo accedemos a esta información y cómo accedemos a un lenguaje, por ejemplo, esta información que no entendemos completamente. And the ideas of data is actually a very broad idea. They can be pictures, they can be article, they can be number, they can be even Facebook post. Teniendo en cuenta que información es tanto imágenes como archivos, como documentos, hasta el post de Facebook. So, because of this interest and also my experience in Colombia, we are toward the end of my sharing. I'm thinking to propose an idea here and to share how we think about the open data and the experience and the inspiration of. Ya llegando al final de la presentación y habiéndonos hablado un poco sobre el Open Data, les quiere proponer un proyecto para Bogotá. Teniendo en cuenta su experiencia. Cuenta la experiencia. So I'm going to tell a story here first before we see the next picture. Voy a decir una historia antes de que hagamos la siguiente imagen. Yesterday I was with my friend on his car Yo estaba con mi amigo en su carro and he got a phone call from his friend. y recibí una llamada de un amigo. His friend told him, I got pulled over because I forgot and I drive the wrong car of the wrong number on the road and got pulled over. Entonces me paró la policía porque se me olvidó que tenía pico y placa. And the policeman seems not really angry and not really calling anything, he just waits. Y el policía se ve muy tranquilo y no se ve tan bravo y solo está esperando. What should I do? ¿Qué hago? Should I bribe? ¿Lo debo sobornar? And my friend said, yes. Y yo digo, sí. And then he started to tell him how to say the right sentence to bribe the police. Entonces él después empezó a explicar cómo decir la manera correcta de sobornar al policía. And I'm not surprised because I'm coming from the same place like that. Y no estoy sorprendido porque vengo de un lugar que pasan las mismas cosas. And also like not now, but like a few years ago, you go to Vietnam or Indonesia, you have to put $2 into the passport, get through it easier. Y digamos hace unos años para pasar a Indonesia o otras partes, para él digamos tocaba poner $2 en el pasaporte para pasar más fácil, era la manera. So I'm always like really interested in a real interpretation of the law. Y yo siempre estoy muy interesado en la verdadera interpretación de la ley. So I set up, the accident happened yesterday. So last night I set up a website. Entonces el accidente pasó ayer, entonces anoche hice una página en internet. This website is how, it's translated in Spanish now. It's the first version. La página es esta, pero ya está toda en español, pero cuando empezó se llamaba whatisoborno.com, pero pues ya está aquí. So basically, this is a website anonymously. I want to collect anonymously. Y esta es una página que es anónima, Todo el mundo puede acceder, pero es anónimo. To collect people's experience and skill of soborno. Entonces es una página anónima para recolectar las experiencias de soborno de la gente y sus habilidades para esto. And in the end, I want to make a small book, and then it will be an addition version of the law. Y al final quiero hacer un libro que sea como una adición a la ley, ¿no? Una adición adicional
And it will also help a lot for foreigners like me to know when I get pulled over, how do I respond mannerly. Y también será un libro que le puede servir a los visitantes de otras partes para que cuando los pare la policía sepan cómo reaccionar como la demás, con el resto de la sociedad. And I also want to collect the price range of every single law. Y entonces también quiere tener como una estadística de cuánta plata, ¿no? En el rango de cuánto debe ser del soborno. Because once, if there is we agree with something, then we should actually follow it. Y que si, pues porque si estamos de acuerdo con algo, entonces pues deberíamos seguirlo. So I'm going to make a book, and it's just something like other books very similar. And this is the website, and now I'm inviting everyone to take off your cell phone, and then you can actually type the address of the place, and then share it to everyone you know. Entonces en este momento les están pidiendo que saquen el celular, anoten la página, accedan y lo compartan a todas las personas que conocen. This is very simple. You just get inside and then log in with Google account. I can set up the anonymous, and then you can write down your story. Entonces, hay muchas maneras de entrar, pero ahora pueden entrar simplemente inscribirse con su account en Google, pero también va a habilitar una forma de entrar completamente anónima. So this is how the website looks like, and then you go inside, you click the first article. So you'll see this is a place for collaborative writing. This is a website for a lot of hackers and also programmers. They exchange their ideas. Esta es la primera parte de la página, en donde a su vez es un open source, en donde hackpad.com es una página que usan muchos hackers para tener ideas colaborativas y poder programar y escribir entre ellos. La misma está utilizando esa misma plataforma. So it's basically 100% safe. 100% seguro. And I read a very short articles about my experience, and I think it will be a perfect gift for parents to give their kids when they get their first driver's license in their life. Y que me parece que es un regalo perfecto para que los papás le entreguen a sus hijos cuando reciban su primera licencia de conducción. So in this, I have it's still, so let me explain one thing more. The ideas of open source is everyone is equal. So you can edit my thing if you think there's a better way to do it. There's no one is the leader. That's very important spirit inside of open source. Que el espíritu de esto de open source permite que si uno piensa que hay una mejor manera de hacerlo, uno lo puede hacer y uno pueda modificar toda la información que ya está y que no hay un líder, todos tienen la misma, es horizontal. So basically I wrote a tutorial, but they are in English, and usually in the hack world, they will automatically become Spanish because of someone's doing it. Entonces se escribió un tutorial acá en inglés, pero usualmente en el mundo de los hackers inmediatamente se va a convertir en español. And the tutorial is, I'm thinking people can write about your experience, and you can also respond to any article because everyone has full access. So that means if you want to delete everything, I cannot say no. Como está abierto todo el mundo, ustedes pueden modificar como quieran, tienen 100% acceso a eso. Incluso si quieren eliminar toda la información que está ahí, lo pueden hacer y yo no se puede poner a eso, justamente porque está completamente abierto. But I think that's the beauty of it because it's so open, so we love it. Esa es la belleza del proyecto y de este tipo de iniciativas, que es muy abierto. So I'm thinking to alter the articles by the law people disobey, and then everyone talk about in their situation how you respond and how you follow. And okay, so I want the article is like I'm thinking about the article is titled by the law that people disobey, like okay, traffic light, and then everyone will write their experience on how do you support in traffic lights. Como que piensa que se puede poner por categorías dependiendo de cómo la gente desobedece la ley. Entonces ya sea me pasé un semáforo en rojo, me cogió el pico y placa, me paré en la cebra, por temas como que se desarrolle toda la información que la gente quiera proporcionar. And I also already
because one of our friends here is a book designer, so all the part after the article was ready. So we are just waiting for people to fill up the information, and we'll be the editor, and we'll publish the book. Uno de nuestros amigos es un diseñador de libros, entonces ya está todo, lo único que falta es que toda la gente llene la información del libro, pero el libro ya existe. So, Eso es todo. it's the proposal I'm proposing to everyone. Yeah, I really, no kidding, I don't mind you guys take a cell phone now. Please don't hesitate. Just look up the website. You are not logging if you look the website. And it's really fun, and I think I really want to collect the information from everyone. And it's also a very nice experience to experience what is open source. That's very beautiful world. Por favor, los estoy invitando realmente a meterse a esta página, no tienen que inscribirse, sino mirarla, pero quiere que realmente podamos lograr algo con este proyecto y que ustedes conozcan un poco qué es la experiencia del open source, porque es una experiencia muy bonita. Yo solo quería adicionar una cosa, pues bueno, yo era la persona que estaba manejando el carro y yo fui la persona que asesoré a mi amigo, pero digamos, quería como complementar un poco la vaina, porque si digamos uno lo mira por encima también puede ser como, uy, una vanagloración de esta cosa del soborno que no es tan chévere y entonces cuál es la responsabilidad ahí. Pero pasó una cosa muy chistosa y fue como, yo después le contaba a Aldo que ese conocimiento del soborno me lo pasó mi papá a mí, y mi papá la primera vez que yo hice un soborno me decía, pagaste demasiado, eres demasiado tonto. Y me ha ido corrigiendo y ido puliendo la técnica. En ese momento, como lo cuento ahorita, es como, severo conocimiento. Pero cuando yo me puso el ejercicio como, quiero que lo redactes y quiero que alimentes esta cosa, como que, ok, está bien, o sea, yo me estoy quejando de un montón de cosas y me quejo de la policía de un montón de vainas, pero cuando ya lo estoy escribiendo y lo estoy somatizando, pues lo estoy apoyando, ¿no? Entonces ahí hay una hipocresía un poco extraña y me entró como un dolor moral. Y creo que, digamos, ahí puede haber como otra faceta de esta publicación, sí, como que también puede ser, si lo voy a leer y lo voy a explicar, pero también puede servir como ese objeto que voy a tener en el carro de purgarse, como, me quiero escapar 10 minutos de placa, y veo el librito ahí como, no quisiera tener que usar el libro, entonces no voy a cuando el libro, y es como cuando decía que el papá se lo regala al hijo, cuando, no, felicitaciones, tiene, esto es un objeto también que es como, no lo voy a hacer, ¿qué papá lo va a hacer? Pero cuánta gente ha sido permeada por esto hoy en día, ¿no? Como que todos, yo creo que todo el mundo conoce una historia de soborno, realmente pues como también como los policías se comportan en Bogotá, también ayudan a que el sistema, entonces es como, también es una forma de analizarlo, ¿no? No es como dejar el discurso de lo mismo, teniendo en cuenta el marco de las conversaciones de paz, ¿no? Es decir, pongámonos en la práctica y miremos a ver cuál es nuestra manera de actuar, de todo. Sí, porque criticarlo, pero después yo estar haciendo el soborno lo que estoy haciendo, pero tiene que haber un proceso intermedio en el que yo me pongo un juego y me pongo también en perspectiva de la situación como para poder decir, como que no puedo jugar por ambos bandos, hay que criticar a la policía y ser el que les pasa el billete para escapar. También es como un matiz interesante porque también, si uno lo mira por encima, puede parecer como eso, como estos manes quieren promocionar el soborno, pero tiene matices como todo. Y también es una forma, digamos, de cuestionar que de alguna manera, si el libro es como, si hay un montón de, ¿cómo se dice?, testimonios de gente que soborna a la policía, le está contando a la sociedad que la policía no está funcionando tan bien de alguna manera alterna, ¿no? Es como, no es solo que todos seamos, pero que no nos importe la ley, sino que también a la ley tampoco le importa la ley, ¿no? Entonces es una manera de medir y depende de la colaboración, y este open que parece algo tan de pronto lúdico se vuelve algo importante y significativo, pero depende también de que todos digamos, le voy a mandar a mi amigo porque tal y tal y tal, y cómo nos conectamos y cómo nos informamos, porque tenemos esa cosa de sobornar re mal, pues uno se hace, pero entonces me paro y entonces pues se hace, no sé, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos mirar? O si está bien, entonces de pronto lo aprobamos. Decimos, esto se va a decir de ahora en adelante entre el policía y la persona, no entre la ley. De pronto podría ser una solución alternativa que podemos buscar al problema, pero pues chévere que todos se metan, si tienen el celular, metan la página, revísenla, no tienen que ser, no va a haber como, es anónimo, va a estar anónimo, entonces pueden hacer lo que
y apoyar, digamos, esta iniciativa. Sorry, he translated for me, so I understand what he said. So, I think there's an important thing for me is to look at it instead of to hide it. Can you translate this? Para él es importante verlo y no esconderlo. And only when you look at it and accept it, there's a chance to change. Y solo cuando uno lo mira y lo acepta, hay una posibilidad de aceptar, de cambiar. Because we can never be morally right and the morally wrong will disappear. Y porque nunca podemos estar moralmente bien y que lo moralmente mal desaparezca. And I think being creative is very important because it's not to blame someone, but to see something. Y a él le parece que ser creativo es muy importante porque no es juzgar a alguien, no to blame someone, no, And then it's more important to see it without blaming it. que es más importante verlo sin juzgar. So that's the reason I really want to invite people to participate. Y esa es la razón por la que quiero que todos participen. And that's my talk today, and I am willing to take any questions. Esta es mi conversación de hoy. Preguntas si tiene alguien que estaría feliz de responder preguntas. It doesn't necessarily have to be a false model. Así que si tienen alguna pregunta de lo que sea, que está el que está, pues que pregunten, pueden buscar alguna duda de lo que les mostró. If not, it's fine. Pues yo estoy curioso sobre las instalaciones al interior del primer edificio. Si nos puede hablar un poquito de eso. Sure. Let me go back a little bit. The building was, I'll stop. The building was 3 floors, and because the architect is the architect of Bauhaus training. El edificio tiene 3 pisos, pero es como arquitectura de la Bauhaus. Maybe a quick short introduction. Okay, Bauhaus was like an important school from Germany, and then because of Second World War, moved to America. And architects from there, including Mies van der Rohe and Ropiat, and also the Columbia. Say it again? Salmona. And a lot of famous architects, their training is they believe architecture is the center of every art. Digamos que la Bauhaus es un colegio, como una academia alemana que se movió a Estados Unidos, que piensa que la arquitectura es el centro del arte. Sí, es el centro del arte. Y por ejemplo, digamos que Salmona hace parte como de esa. Because they believe architecture combined with practical art and not practical art. Entonces como que porque ellos creen que la arquitectura mezcla arte práctico o útil y arte que no es práctico. So they believe in material is the center of architecture, and the material is 5 materials. It's glass, water, stone, metal, and wood. Entonces ellos piensan que los materiales son fundamentales dentro del desarrollo de la arquitectura. Entonces piensan que es agua, metal, Wood, agua, metal, metal, piedra, madera, stone, glass. So I only in the 3 floors, I only put
those 5 materials on top of the 3rd floor. Entonces esos materiales él solo los puso en la parte de arriba del tercer piso. And then put most of the contemporary materials in the 1st floor. Y puso los materiales más contemporáneos en el primer piso. So there is, and then in the 2nd floor, I left a lot of grids and lines, which is the basic ideas of Bauhaus, it's the repetition. Entonces en el segundo piso él dejó, ¿cómo se dice? Cuadrículas, como unas cuadrículas, sí, pero es como lo que uno seguía para unas retículas, y que es como una idea de repetición también de la Bauhaus. So this is, you can see the picture. Also like this. This is wood. And this is glass. This is 1st floor, the contemporary materials. So basically, it's arranged through time and ideologies in different floors. Es una organización de tiempo e ideologías a través del tiempo. Ahorita mostraba lo que puso en cada piso. Este es el primer piso, que es como los materiales más contemporáneos, ya vieron, como la madera y el vidrio que está después. So that's the basic ideas behind the installation. Y esas son las ideas como de la instalación. Una pregunta acerca de la información que ustedes manejan es, digamos, es sobre el tema del soborno. Uno podría encontrar, digamos, o repartir sobre experiencias viajeras o... The first thing is, all the internet space is open to anyone. So you can collect whatever information you want. So it's not you gave it to me. It's you post it there and then I borrow it from you. Como que el internet es abierto para todos, entonces digamos, respecto a la pregunta, como el post que él hizo está abierto a que la gente lo llene, pero usted podría armar uno propio, y es porque el hecho de que la información no le pertenece a nadie, sino que uno la puede tomar prestada. Entonces si usted quiere, digamos, generar una iniciativa similar, pero en cuanto a ese tema particular que usted tiene, y podemos ver un ejemplo como Waze, que también, digamos, ha servido un poco también para hacer un truco de la ley cuando uno está manejando rápido, donde hay policías, saltarse el pico y placa, también mucha gente lo usa para saber dónde hay policías, pero bueno, también el tema, pero la información uno la puede manejar como uno quiera, por ejemplo como cosas de viaje, pero ejemplos diversos, plataformas diversas funcionan para colaborativamente recopilar información. But of course, if you want to provide any additional different stories, I will totally read it. Like, he's going to write the story of kidnapping. He was kidnapped by police. It's real, it was pretty scary. Que si usted escribe lo que usted escriba, él lo va a leer. Que yo voy a escribir mi historia de cuando la policía me secuestró una vez. But that's another story. Pero es una historia muy larga, entonces. Pero no vamos a hablar de eso ahorita. Si quieren, después la pueden leer, es muy interesante. Asustadora. But it's equal. You and me equal. I and me equal. Everyone is equal. That's very important there. Todos somos iguales, esa es la idea. Pues, ¿qué te motivó a venir acá sin conocer el idioma? Que pues, es el temor que cualquier persona tiene al viajar. It's actually not a phrase offensive. I feel I'm offensive. I don't speak Spanish. Él piensa que más que miedo, él siente que es un poco grosero su parte no hablar español, como que es un poco violento para él. But since there's no one speaks Spanish in Asia, I feel a little bit better. It's really bad. But
invite. Of course, there's a reason. And I think Canadian country should visit Canadian country is my idea. So I think another reason I think I should be here. And the third thing is food is very important to me. And in North America, it's very boring. Very, very boring. And I'm not interested. I'm not staying there. I tend to go south. That's another reason. And is this really a place make me feel like home? A lot of things like the streets, the politics, everything. Pues que una de las razones es que lo invitaron acá, entonces esa es una de las primeras razones por las que vino. Pero la otra razón es porque le interesa mucho la comida y en Estados Unidos es muy mala y no le interesa tanto. Y también la otra razón es que países colonizados deben visitar países colonizados y que es un ejercicio interesante para él. Y la otra es la de la comida, que venir acá lo ha hecho como sentirse muy bien recibido. Additional it's usually Colombia, go to Spain, go to Barcelona very often, Taiwan, go to Japan, go to China very often. But when you come, if you come to Taiwan and then you understand a lot more about yourself, that's actually what I get here. When I come here, I understand more about myself. When I see the Santa Maria Plaza, the same with Spain, then I realize a lot of architectures in Taiwan, how they came out. Cuando como que digamos, los colombianos vamos mucho a España, o así como Barcelona, y en Taiwán van a Japón, ¿no? A China. Entonces, cuando él vino acá y empezó a reconocer eso como en la arquitectura, incluso como la Plaza Santa María, y ver la influencia española, empezó a reconocer muchas cosas en su propia cultura. Y por eso, digamos, ese ejercicio que hablamos de países colonizados, ir a otros países colonizados, es interesante. Because for America, they are talking about post-colonial, but we haven't stepped into post yet, for me. En Estados Unidos hablan de postcolonialismo, pero para él no hemos llegado a ese punto en lo absoluto. So I would say that's the reason I'm here. Y esa es la razón por la que está acá. Mi pregunta hace referencia a eso que hablas de que has conocido muchos como países tercermundistas, por así decirlo, avanzados. ¿Cuál crees que fue la mentalidad que los diferencia? I think no, I think there is only about, for me, sorry, I cannot answer the question, but I think the problem, for me the question is much more about class instead of countries. The class inside of country instead of country between countries. Es que él cree que, bueno, es una pregunta muy grande que él no puede resolver, pero para él es más entre países, dentro de los países y entre clases. Esas son las diferencias, como que de las que podría hablar, pero no lo ve tanto, no lo podría responder, pero no le interesa tanto como entre países, sino entre clases. Tengo la duda de si hubo hallazgos en esta visita, digamos, a Colombia. ¿Qué encontró así como hallazgos? I'm lucky this week I was in Los Llanos for 9 days. Tuve suerte la semana pasada de ir por 9 días en Los Llanos. And I live in a farm, killing cows with the farmers. Estuve en una finca donde matamos vacas con los granjeros. Meet local players. Conocí músicos de juego. Cars stuck in the rain season. El carro se quedó atorado en la temporada de lluvia. And I think for me, most of the time, the experience is overwhelmed instead of really saying something. Y para mí la experiencia fue más como muy sobrecogedora
más que yo pueda como decir algo particular. But I feel a lot about the power of the geography, the land, because Taiwan is also divided by mountains, and that actually make me very aware of the difference of area, and I actually feel a lot in Colombia, and I'm still processing that, but I think that's a very important experience for me. Él siente mucho como el poder de la tierra, porque en Taiwán también, digamos, hay mucha división entre montañas. And the undeveloped, not undeveloped, like the countryside area still very attached to weather and the land. Y los lugares del campo todavía están muy arraigados al clima y a la tierra. And I think that's very important experience for me. Y esa es una muy buena experiencia importante para él. Just one more thing, because what earlier I was saying is the difference between class. It's not about countries. I grew up in countryside, so what I'm saying is the class is separated into inside of the country. So a lot of people born here probably never go to Jiangsu. That's not if you're a Colombian or not. It's not if I'm a Taiwanese or not. Because I believe that's the difference, and I think that's make me think about it because of the geography separation and the class separation because of the geography. Y digamos, la geografía también tiene un papel importante en lo que él hablaba ahorita de la separación de clases, ¿no? Que no tiene que ver que él no vaya a los llanos, que él no conozca los llanos porque es de Taiwán, porque probablemente muchos de ustedes acá tampoco han ido a los llanos. Y es la separación geográfica también la que determina un poco, las condiciones geográficas también las que determinan esa separación social dentro de los países, y a eso era lo que él se refería. Nadie respeta a nadie y nadie conoce a nadie. Es triste pensar que una persona que no conoce el país se identifique tanto con nuestra situación, porque realmente es muy triste. Sí, yo por lo menos tengo en mi vida una ley que es no pedir de baja y no dar propina. Yo pago lo que es por las cosas que son. Y personalmente la pregunta es ¿qué lo motiva a la cambiar una cultura que no conoce? O a intentar generar un pensamiento pues, de cambio en nosotros. Lo primero que quiere aclarar es que no quiere cambiar nada, y lo segundo es que lo que él trata de hacer es algo muy personal, siempre de responder a lo que pasa, y él no se quiere poner en una posición como responder como normalmente uno responde a las cosas, no se quiere poner en una posición de esto está bien y esto está mal y esto debe cambiar o algo así. Esa no es su posición, simplemente es una manera de interactuar con el contexto. And I think I'm aware that it's not because I'm like really good at aware of things, it's just because of my experience in Taiwan, it's the same.
Y todo tiene que ver con su experiencia en Taiwán, y todo se debe a eso. We don't bribe police, but we bribe politicians a lot. Nosotros no sobornamos la policía, pero sí a los políticos un montón. And it's very common and we hate it, Y es muy común y lo odiamos, but then it is there for 40 years. pero igual está ahí por 40 años. So what does it mean? Pero ¿qué quiere decir que esté ahí, que lo odiemos y esté ahí por 40 años? That's more important for me than to hate it. Es más importante para mí pensar en eso que odiarlo. Pensar que está ahí y odiarlo. So I don't think I'm really pointing out something you don't see, or I'm pointing out something I'm more aware. It's just because we have something very similar. Entonces, él cree que no está señalando algo que ustedes no ven, o algo que nosotros no vemos, sino es algo que todo el mundo ve y que lo señala porque es muy similar en las dos culturas. Es algo que es evidente para todos. I think that's my answer. The website. Here with your friend. You have to.